Recordemos que cuando hablamos de corto plazo es cuando existe un factor fijo que está limitando al factor variable. ¿Sí? Cuando los dos factores son variables, estamos ante una situación de largo plazo o se aplican las leyes de largo plazo. Con el primer ejercicio vamos a trabajar las interpretaciones de las medidas de productividad de un proceso de producción. Por ejemplo, si el producto medio del trabajo es igual a 4, ¿qué significa? Nos significa que cada trabajador produce en promedio 4 unidades de ese bien, ¿sí? Recuerden que todas las variables medias representan promedio. En este caso voy a calcularlo cantidad de bienes producidos sobre la cantidad de trabajadores que han logrado esa producción. Ahora, si el producto marginal del trabajo es igual a 2, ¿qué significa? Ahora tenemos una variable marginal. Las variables marginales siempre indican aumentos o indican cuestiones adicionales. En este caso, significa que al incorporar un nuevo trabajador, la producción va a aumentar en 2 unidades. ¿Sí? Es decir, si se introduce un nuevo trabajador, ese nuevo trabajador agrega al proceso productivo 2 unidades del bien. ¿Cómo se calcula el producto marginal? Haciendo el cociente entre el cambio de la producción sobre el cambio de la cantidad de trabajadores. Supone la siguiente tabla donde tenés los datos de la cantidad del factor y las unidades producidas. Tenés que obtener los productos unitarios. Entonces tenemos la primera columna, es la cantidad de trabajadores, que en este caso pasa de 1 en 1 hasta llegar a 5. Después tenemos las cantidades de producción para cada uno de esos trabajadores que están en el proceso de producción. ¿Cómo obtendríamos el producto medio para cuando hay 2 trabajadores? Entonces, cuando hay 2 trabajadores, el total es 14 unidades producidas. ¿Cuánto produce en promedio cada uno? Y va a ser 14 dividido 2 es 7. Ahora bien, ¿cuánto es el producto marginal que incorpora este segundo trabajador? Y ahora tenemos que calcular las magnitudes adicionales. Entonces, ¿cuánto aumentó la producción? Y aumentó en 4. Es decir, en un principio teníamos 10, al pasar al segundo trabajador tenemos 14 y el trabajador aumentó en 1. Entonces da como resultado que el producto marginal es de 4. Si yo hago y realizo lo mismo para cada uno de los valores, voy a tener que el producto medio para el tercer trabajador es 6,33 y el producto marginal es 5. Si yo voy observando, fíjense que hay rendimientos crecientes en un principio porque el producto marginal crece y después va a haber rendimientos decrecientes porque el producto marginal va bajando. En ese caso, al principio la productividad va a ser más alta y después se va a ir reduciendo porque el factor fijo es el que lo está limitando. Bueno, ¿cómo ahora derivamos esas funciones desde la función de producción a las funciones del producto unitario? Ustedes tienen que tener en cuenta que el producto marginal es la pendiente de la función de producto total y el producto medio es la pendiente de la recta que sale desde el origen y llega hacia la función de producto total. Fíjense, en el punto C del gráfico de arriba, la pendiente de la función es 0, es decir, alcancé el máximo. Entonces, en ese punto la pendiente es 0, por lo tanto, el producto marginal, que era la pendiente, va a ser 0. Si yo lo traslado al gráfico del producto marginal, ese punto C está en la función del producto marginal igual a 0. Si ahora yo veo en dónde se consigue la máxima pendiente de la función de producción total, es en el punto A, ¿sí? En el punto de inflexión. En ese punto la recta tangente es de máxima pendiente, por lo tanto el producto marginal tiene su máximo en ese valor A. Y el producto medio dijimos que era una recta que sale desde el origen y llega hacia la función de producto total. La recta de máxima pendiente va a ser la que llega al punto B. Cualquier otra que yo trace desde el origen va a ser más plana, es decir, va a ir por debajo de ese punto B. Entonces en el punto B tengo el máximo producto medio. Ahora de esas situaciones van a surgir las relaciones que son las que ustedes van a tener que ir repasando. Por último, veamos qué es la ley de rendimientos decrecientes.
La ley de rendimientos decrecientes es cuando existe un factor fijo que limita el factor variable. En la primera imagen de arriba vemos un trabajador que tiene una máquina. Supongamos que ese trabajador produce con esa máquina 50 unidades. ¿Qué sucede si el factor fijo, esa máquina, queda fija y comienzo a incorporar trabajadores? Seguramente va a llegar un momento que se van a molestar. Si hay una sola máquina y a medida que van ingresando trabajadores, es probable que va a llegar un momento que la productividad comience a ser decreciente. Por ejemplo, si yo tengo ese trabajador que producía 50, si incorporo un segundo trabajador, la producción va a aumentar posiblemente a 60. El nuevo trabajador, si incorpora un segundo, la producción se va a ir, por ejemplo, a 68. Pero fíjense que ya tengo 3 trabajadores con una sola máquina. La producción del tercer trabajador aumentó solamente en 8, cuando el segundo había aumentado en 10. ¿Sí? De 60 menos 50 aumentó en 10 y 68 menos 60 aumentó en 8. Si incorporo un cuarto trabajador, ya el cuarto trabajador puede que aumente la producción, pero va a aumentar cada vez menos, por ejemplo, 74, ¿sí? Aumentó en 6. Es decir, que la presencia del factor fijo va a generar rendimientos decrecientes al factor variable. A medida que yo voy aumentando factores variables, en este caso trabajadores, sin mover el factor fijo, la producción va a ir creciendo, pero cada vez menos. El primer ejercicio es cómo interpretamos los valores de las medidas de los costos unitarios. Si yo tengo un costo total medio de 20, me está diciendo que el costo de cada unidad producida es de 20 pesos, ¿sí? la medida unitaria de un producto. Si el costo marginal es igual a 20, nuevamente volvemos a las variables marginales donde muestran cuestiones incrementales. Lo que me va a decir es que es el costo adicional de 20 pesos cuando aumento o produzco una unidad más. El segundo ejercicio que vamos a ver es de una tabla. En un proceso de producción que utiliza 10 unidades de factor fijo, que lo simbolizamos con la letra K, y el factor variable, que lo simbolizamos con la letra L, de acuerdo a lo que plantea la tabla siguiente. El factor fijo cuesta 20 pesos la unidad y el factor variable 100 pesos la unidad. Entonces, como datos tenemos los valores que están en azul y como resultado tenemos que llegar a los valores que están en la tabla marrón. Entonces, el costo variable va a ser el costo del factor variable. ¿Cuál es el factor variable? El trabajo, o el que simbolizamos con la letra L. Cada unidad vale 100 pesos. Entonces, si tengo un trabajador, el costo variable para un trabajador va a ser 100. Si tengo 2 trabajadores, el costo variable va a ser 200 y así sucesivamente para cada uno de los factores variables. Ahora el costo del factor fijo. Si yo tengo 10 unidades de factor fijo, por ejemplo 10 máquinas, y cada una de esas máquinas cuesta 20 pesos la unidad, el costo fijo va a ser 20 pesos. Como es fijo, va a ser igual para cada uno de los valores del factor variable. Una vez que ya tenemos el fijo y el variable, la sumatoria de ambos va a dar el costo total. Y ahora nos quedan las últimas 4 columnas, las medidas unitarias de los costos. El primero es el costo variable medio, que surge del cociente del costo variable total sobre la producción, que es la segunda columna de la tabla azul. El costo fijo medio es el costo fijo total sobre la producción. Fíjense que ese siempre va a ser decreciente. Y el costo total medio es el costo total dividido la producción o bien la suma del costo variable y el costo fijo. Y por último, el costo marginal muestra el cambio del costo total, por ejemplo, del pasaje de un trabajador a 2 trabajadores, el costo subió en 100 pesos, ¿sí? Pasó de 300 a 400, ese es el cambio en el costo total. ¿Cuánto cambió la producción? La producción pasó de 8 a 20, ¿sí? Entonces el cociente de la diferencia entre 400 y 300 dividido la diferencia entre 20 y 8 me va a dar el costo marginal, que en este caso es de 8,33. Cuando ya tenemos un dato de una función, que es el ejercicio que sigue, por ejemplo, tenemos una función que es igual a 1500 más 50 por la producción, menos 2 por la producción al cuadrado, más 0,05 por la producción al cubo.
Esa función de costos me está incluyendo una parte fija y una parte variable. ¿Cuál va a ser la parte fija? Va a ser aquel término independiente, es decir, que independientemente del valor que yo ponga como producción, ese no va a cambiar. Entonces, viendo la función, el 1500 es el costo fijo total. Y todos los restantes, que son los términos que tienen la variable producción, va a ser el costo variable. La función de costo fijo medio va a ser la función total dividido la producción, y el variable medio va a ser la función que hemos encontrado sobre la producción. La función del costo marginal va a ser la derivada de esa función, es decir, que voy a derivar la función del costo total, dando como resultado lo que ahí les aparece. Y para obtener el mínimo de un costo, lo que ustedes tienen que hacer es encontrar la derivada primera igual a 0, ¿sí? Porque en ese caso, ¿por qué igual a 0? Porque es en el punto donde la pendiente es 0, ¿sí? Es en el único punto donde la pendiente es 0. Si uno mira el gráfico, en el mínimo voy a tener una pendiente 0. Por último, vamos a ver el ejercicio de los costos de oportunidad, donde, ¿qué significa el costo de oportunidad? Significa los costos implícitos y explícitos. Es decir, en la economía siempre se evalúan los costos de acuerdo a su costo de oportunidad, es decir, lo que yo pierdo por tener ese bien. Generalmente lo que pierdo por tener ese bien es dinero. Eso estamos ante un costo explícito, un costo de oportunidad explícito. Perdí dinero por comprar una silla. Ahora, ¿cuál es un costo de oportunidad implícito? Es cuando es algo que yo no pierdo dinero de forma erogada, es decir, que no es que salió dinero de mi bolsillo. Por ejemplo, si yo quiero irme a un negocio, ponerme un negocio y tengo un trabajo en relación de dependencia, mi costo de oportunidad va a ser el salario que yo pierdo por irme de mi trabajo. Es decir, voy a perder mi sueldo para ponerme mi propio negocio. Ese es mi costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad de una casa? Es el alquiler que yo pierdo por usarla para un negocio, por usarla para residencia y no para alquiler. Entonces el alquiler que yo pierdo es el costo de oportunidad de tener una casa. Y otra forma, otro ejemplo que podemos ver es el costo de oportunidad del dinero, que es la tasa de interés que yo voy a perder por tener el dinero en mi casa y no en un banco. Entonces la tasa de interés es el costo de oportunidad del dinero. Supone un productor que tiene un presupuesto de 12.000 pesos y contrata capital y trabajo a los precios de 20 pesos y 60 pesos respectivamente. Si su función de producción es Q igual a 10 por K por L, ¿cuál es la combinación óptima de factores? Acá, para recordar el tema, tenemos que plantear las dos condiciones de óptimo. Por un lado, es la condición donde la relación marginal de sustitución técnica se iguala al relativo de precio de los factores, y la segunda condición es que se cumpla en igualdad la isocosto. Es decir, es de una forma análoga a la elección óptima de consumo de bienes, solo que en vez de hablar de bienes vamos a hablar de factores y en vez de hablar de ingresos vamos a hablar de costos. Entonces la primera condición surge que el producto marginal de L sobre el producto marginal de K es 10K sobre 10L. En este caso, simplificando los 10, nos queda K sobre L. Recordemos que el producto marginal es la derivada de la función de producción respecto al factor que yo quiero. En el caso del producto marginal de L, voy a tomar acá como una constante, entonces su producto marginal va a ser la constante, que es 10K, por la derivada de L respecto a L, que es 1. Cuando hago la derivada del producto marginal de K, ahora va a ser L, el que es constante, y K va a ser la variable. Entonces, la constante de esa función es 10L y la derivada de la variable es K, respecto a K me queda 1. Una vez que yo consigo la relación marginal de sustitución técnica, voy a igualarlo con los precios relativos. Es decir, que con esta igualdad lo que se plantea es lo que quiere un productor sustituir de un factor por otro con lo que puede, que son los precios, sustituir de un factor por otro. El precio del trabajo es 60 y el precio del capital es 20. Haciendo ese cociente nos queda que K es igual a 3L. Nos muestra una proporción donde el consumo de K es 3 veces el consumo de L.
Una vez que yo tengo esa proporción, voy a ver qué es lo que me dicen los costos. Es decir, voy a introducir en la función de isocostos. Entonces la isocosto, que es el costo total, igual a cada uno de los costos de los factores, voy a reemplazar ese 3L en donde es el capital y me queda que L, la cantidad de trabajadores que se va a contratar, son 100 unidades. Como se contrata de capital 3 veces el valor de L, la cantidad de trabajadores, la cantidad de máquinas o de capital es de 300. ¿Cómo se visualiza eso en un gráfico? Y lo veo en el gráfico que está en los ejes del capital en las ordenadas y el trabajo en las abscisas. Tengo la función de isocostos, tengo la función de isocuanta. En la intersección de ambas funciones tengo el óptimo, ¿sí? 300 de capital y 100 de trabajo. La segunda actividad es reconocer las distintas isocuantas que pueden haber. Por un lado tenemos el primer panel donde la isocuanta es convexa. En ese caso es el caso general donde existe una sustitución de factores, es decir, quiero a los dos. Por eso cuando resigno de uno tengo que entregar del otro para mantener constante la producción. La relación marginal de sustitución técnica entonces es decreciente. ¿Y cómo lo voy a identificar? Cuando la función de producción tenga la expresión que aparece ahí en pantalla, donde los factores se multiplican. En el panel del medio, ahí tenemos una isocuanta en fórmula de ángulo recto. En ese caso no existe sustitución de factores, es decir, la curvatura se hizo máxima, por lo tanto su pendiente puede ser infinita o puede ser cero, ¿sí? No sustituyo nada o sustituyo todo lo que me sobra. ¿Cuál va a ser la función de producción? La que sea mínimo entre dos valores. Y la tercera es cuando se pierde la curvatura, es decir, la isocuanta se hace una recta, entonces hay una sustituibilidad perfecta de factores. O me voy de un extremo al otro, la relación marginal de sustitución es constante y la función de producción se suman los factores. Y abajo ustedes están observando cada uno de los óptimos, donde en el caso de los sustitutos perfectos podemos tener donde se consuma todo de un bien, todo de un factor, o bien se consuma todo del otro. La primera ejercitación vamos a estudiar la diferencia entre lo que son los rendimientos a escala y lo que son las economías de escala. Primer anotación, cuando aparece la palabra escala, estamos hablando de las leyes de largo plazo, ¿sí? Cuando no aparece esa palabra, estamos en el corto plazo. Entonces, ¿qué son los rendimientos a escala? Los rendimientos a escala muestran el impacto de los factores de producción en la producción, ¿sí? El impacto que tiene de mover el capital y el trabajo en la función de producción, mientras que las economías de escala captan el impacto de la producción en los costos. Entonces puede haber distintos impactos. Volvamos a los rendimientos a escala. Si la producción crece más que los factores, va a haber rendimientos a escala crecientes. Si por el contrario crecen menos la producción que los factores, va a haber rendimientos decrecientes, y si crecen de forma igual, va a haber rendimientos a escala constantes. El caso es de las economías. Si ahora los costos crecen en menor proporción que lo que creció la producción, va a haber economías de escala, es decir, aumento de la producción y los costos no crecen tanto, estoy en una situación buena. Por el contrario, cuando los costos crecen en mayor proporción que lo que crece la producción, vamos a estar en una situación de deseconomías de escala. Ahora bien, vamos a ver un segundo ejercicio donde van a tener que identificar qué tipo de rendimientos o economías hay en cada una de estas situaciones. Vamos con la primera. Si la producción crece un 10% cuando los factores crecieron un 10%. Fíjense que ahí está impactando los factores en la producción. Estamos en el concepto de rendimientos a escala. ¿En qué proporción son los impactos? Son impactos iguales. La producción creció un 10% y los factores crecieron un 10%. Entonces, ¿qué situación es esta? Una situación de rendimientos constantes a escala. Veamos la segunda situación. Si los costos crecen un 20% cuando la producción creció un 5%. Fíjense que ahora el impacto es entre la producción
y los costos. Los costos suben mucho cuando la producción creció muy poco. Entonces, ¿qué situación es esta? Es una situación de deseconomías a escala. Y la tercera situación es si la producción crece un 40% cuando los factores crecieron un 50%. Fíjense que ahora es el impacto de los factores en la producción, pero no crecen en la misma proporción como era en el primer caso. Los factores crecen más que lo que creció la producción. Entonces hay rendimientos decrecientes a escala, ¿sí? Los factores no generan el mismo impacto en la producción. Bien, ahora, ¿qué relación tienen los costos unitarios con las economías de escala? Si nosotros graficamos la función de costo medio, la función de costo medio tiene una forma de U, como ustedes están observando. Cuando la función de costo medio desciende, estamos en el caso de las economías de escala. ¿Sí? La producción crece más que lo que crecen los costos, por lo tanto ese cociente va cayendo. Por el contrario, cuando la parte del costo medio crece, estamos en la situación de deseconomías de escala porque el numerador va creciendo mucho más que el denominador, que es la producción, ¿sí? Los costos crecen más que la producción. Y el último ejercicio que vamos a desarrollar es, de acuerdo a las imágenes que ustedes están viendo, tienen que identificar si son causas o no de economías de escala en un proceso de producción. La primera imagen nos mostraría la división del trabajo. ¿Sí? La división del trabajo es una causa de generar economías de escala, es decir, de un descenso unitario de los costos. Claramente que sí. Cuando una empresa se va expandiendo, va dividiendo los trabajos, va generando incluso hasta áreas cada vez divididas y cada una se va especializando. En ese caso es una forma de que los costos unitarios se reduzcan, porque si una persona tiene que hacer distintas cosas, los costos y los tiempos van a crecer. La automatización. La automatización vuelve a ser una causa de economías de escala porque es una forma de que los costos desciendan a medida que la producción aumente. El factor fijo, la presencia de factores fijos como una maquinaria o un edificio. No es una de las causas porque recordemos que el factor fijo era una causa de la ley de rendimientos de corto plazo. Los recursos monetarios. Los recursos monetarios no tienen nada que ver con las causas técnicas de lo que es la economía de escala. Esta actividad busca que puedas comprender las relaciones entre los elementos utilizados para producir y la producción resultante, siempre teniendo en cuenta que no se busque evaluar económicamente lo que es conveniente, sino que solo se está analizando la relación técnica entre los factores y el bien producido. La empresa de vainilla y limón, que elabora productos de panificación fina, desarrolla su actividad utilizando 2 máquinas sobadoras, una mezcladora, un horno y 3 heladeras. En su local tienen empleados contratados por jornada, porque no todos los días se requiere la misma cantidad de producción. De acuerdo a la experiencia de la propietaria Flavia, la cantidad de producción en función de la cantidad de empleados que contrata se comporta de la manera en que vemos en la tabla. De acuerdo a la información proporcionada, 1. ¿Cómo puedes identificar el tramo donde está vigente la ley de los rendimientos marginales decrecientes de los factores? 2. En el tramo convexo de la función de producción, ¿cómo se estarán comportando el producto medio y marginal del trabajo? 3. Para poder estimar el producto marginal del trabajo, ¿qué relación debes utilizar? Y 4. Según el caso planteado, ¿qué está sucediendo con la función de producción cuando el producto marginal del trabajo es igual a 0? Para resolver esta actividad deberías haber tenido en cuenta lo siguiente. La ley de los rendimientos marginales decrecientes de los factores se analiza sobre el factor variable, es decir, el trabajo. El producto marginal es la pendiente de la recta tangente a la función de producción, y como ésta es convexa, entonces el producto marginal crece y es mayor al producto medio, que es la producción por trabajador. Se busca estimar cuánto aporta a la producción el último trabajador contratado. Cuando el producto marginal de trabajo se hace 0, significa que al agregar un trabajador adicional, la producción no va a aumentar.